Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado en Neuropsicología. Este es el primer video del curso como tal. Aquí vamos a encontrar en primera instancia lo que son los datos de contacto. Cualquier inquietud pueden contactarme. Lo otro que también es importante mencionar es que esta presentación la pueden descargar de Moodle. Eh, Cada módulo tiene su presentación de PowerPoint dividida en partes. Entonces, quisiera como iniciar un poco por el contexto general, es decir, introducir como cuál es el énfasis que le queremos dar también al diplomado. Y, y bueno, esto en particular tiene que ver con intentar que podamos cumplir con brindarles a ustedes unas herramientas para su quehacer profesional. Entonces, algo que es importante de mencionar es que si bien el diplomado está separado por módulos, tenemos temas y esos temas están conectados entre sí. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Que es el primer tema. Está conectado con la forma en la que evaluamos, con la forma en la que intervenimos. Y esa es una idea, digamos, importante a tener en cuenta. Lo otro que también es importante es que este diplomado se va a focalizar bastante en las alteraciones en el desarrollo, lo que denominaríamos discapacidades que afectan a los niños y que de alguna forma están relacionadas principalmente con un funcionamiento erróneo del cerebro o del sistema nervioso. Los niños que padecen discapacidades por lo general, la verdad, por lo general, sufren, es decir, presentan tristeza, estrés en la familia y pero también son objeto de amor, creatividad por parte de las personas que intervienen, de los terapeutas, de la familia, de los docentes. Y en ese sentido, entonces, lo que queremos es interesar mucho más, aumentar, digamos, las herramientas de las personas que están interesados en hacer algo al respecto. Dicho esto, entonces, en este diplomado nosotros vamos a estudiar todo lo que deteriora el sistema nervioso y que como consecuencia genera una alteración en el funcionamiento tanto normal como anormal. Y eso pues nos va a permitir a nosotros entender que no necesariamente cada niño va a reaccionar de una misma manera y por ende saber por qué unos tratamientos funcionan y otros no, por qué unos son más eficaces que otros. En ese sentido, entonces, nosotros, pues vamos, como lo han notado en las lecturas, vamos a tomar una evidencia científica que proviene principalmente de la neuropsicología del desarrollo. Esta neuropsicología del desarrollo estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta durante la gestación y la infancia. Por lo tanto, vamos a combinar las emociones, la acción, la cognición, el desarrollo del lenguaje con los hallazgos de la neurociencia en el sentido de estudiar cómo se desarrolla y funciona el sistema nervioso. Si bien nosotros haremos hincapié o énfasis en el conocimiento y en el diagnóstico, el análisis neuropsicológico, como ustedes lo van a notar, va a provenir de diferentes niveles y en ese sentido es bastante complejo, pero queremos que también ustedes puedan tener esos recursos para poderlo realizar. Entonces, dicho eso, digamos que vamos a introducir una de las como primeras ideas. Entonces, vamos a imaginarnos un salón de clase. Ese salón de clase está, nosotros estamos observando de forma eh, discreta, obviamente, y observamos que el niño sufre un ataque. Uno de los niños sufre un ataque y el profesor debe salir porque no hay nadie que lo cubra, no hay nadie que se encargue de continuar la clase. Cuando el profesor regresa después de los 10 minutos, cuando entra de nuevo, vamos a ver que la mayoría de los niños siguen haciendo lo que estaban haciendo sin mostrar muchas señales como de interés en la clase. Sin embargo, hay uno de estos niños
que están con el aspecto muy alterado. Uno de ellos, de aproximadamente 7 años de edad, vaga por toda el aula de una manera sin una conducta que tenga un propósito alguno. No sabemos cuál es el fin, digamos, de su conducta. Van tocando objetos que tiran de vez en cuando, tienen los ojos vidriosos, se mueven con rapidez por toda la habitación, mm, a veces se paran y se balancean, digamos, el torso y la cabeza de forma rítmica. El profesor actúa con rapidez y decisión. Primero se dirige a Alejandro, se coloca de tal modo que Alejandro lo vea claramente su rostro y establece contacto ocular con él, agarrándole la cara con las manos. A continuación, procurando no decir una palabra, hace señales con sus manos y los brazos, indicándole, he regresado, todo está bien, vuelve a tu lectura. Al principio Alejandro parece sorprendido, después sonríe y vuelve nuevamente a su pupitre a seguir con la actividad que estaba realizando. Tras el profesor volver a mirar en el aula, se dirige a Sebastián y lo toma de la mano firmemente, pero amablemente, y le habla en voz baja. Vamos 5 minutos a la habitación tranquila. Pronto recuperarás el control. Sebastián forcejea unos 10 segundos para soltarse. Luego camina con el profesor hasta la aula vacía con colchonetas de gimnasio colgando en las paredes y sobre el suelo, completamente cubierto por colchonetas. La puerta de la habitación, que puede cerrarse con pestillo desde fuera, tiene una ventana para ver el interior. Sebastián entra e inmediatamente se tumba. Está tranquilo y parece agotado. El profesor cierra la puerta y va a buscar a Dante. En ese momento Dante se está balanceando y parece totalmente ajeno a lo que sucede a su alrededor. El profesor se le acerca directamente y sin decir una palabra, lo coge y se encamina a un área de juego situada justo fuera de la puerta del aula y donde hay un columpio. Durante el recorrido, el profesor mueve al niño con un ritmo que se parece al de su balanceo. Trata de asemejarse a su balanceo. No obstante, en su diálogo mudo de contacto y movimiento con el niño, también va a insinuar ritmos y movimientos propios. Hay un momento en que incluso lo sostiene en lo alto con los brazos estirados a una altura por encima de la cabeza. Cuando llegan al columpio, el profesor aprieta a Dante contra su pecho y sus hombros, lo sienta en la sillita del columpio y le empieza a impulsar para que trace un arco pronunciado. Al cabo de unos 2 minutos hace que el arco vaya disminuyendo y empiece a hablar en voz baja con el niño, tranquilizándole, diciéndole que no pasa nada. Tras otros 2 minutos, le pregunta a Dante si está dispuesto a volver al aula. El niño asiente con un gesto y ambos abandonan el columpio y caminan juntos hacia el aula. El profesor se dirige a la habitación tranquila, quita el pasador y deja que Sebastián salga. Lo que vamos a ver es por qué este profesor actúa de forma distinta ante cada niño y vamos a ver entonces como esos principios generales. Entonces, en el primer principio, las mismas conductas no se generan forzosamente de la misma manera. Esta idea pues nos puede parecer bastante obvia, pero nos da un primer peldaño para entender un poco de lo que vamos a hablar. Porque normalmente en la psicología se aplica en la práctica que la conducta y la modificación de la conducta, digamos que es la manera, digamos, de trabajo. Este enfoque es prácticamente el que ha sido más satisfactorio para tratar muchos de los trastornos que vamos a hablar a lo largo del diplomado. Sin embargo, algunos de los enfoques conductuales de la educación y el tratamiento también se apoyan en el supuesto de que la única información necesaria o útil que hay que tener en cuenta al abordar la conducta es la conducta misma. Y en determinadas circunstancias una perspectiva así es demasiado limitada y se aparta de lo esencial.
Pensemos en la conducta de llorar, por ejemplo. Todos los que estamos en el diplomado hemos estado familiarizados con el efecto de llorar al pelar cebollas, por ejemplo, ante el dolor físico. Bueno, al menos en alguna experiencia que ya hemos tenido. O al experimentar emociones tristes, como cuando se muere un ser querido, por ejemplo. Muchos de nosotros habremos experimentado o observado la conducta de llorar en momentos álgidos, es decir, llenos de felicidad o excitación, o solamente con el objetivo de buscar compasión. Sin duda, no todas las conductas de llorar son la misma, y si por algún motivo fuera deseable tratar el llanto, en las distintas condiciones haría falta intervenciones diferentes para que éstas fueran eficaces de modo significativo. Perdón. Bueno, por ejemplo, la tos. En la práctica médica se considera que la tos es un síntoma. Puede ser la consecuencia de una infección bronquial aguda, sea bacteriana o viral, una infección pulmonar crónica, tuberculosis, comida alojada en la garganta, un hongo, es decir, una multiplicidad de causas. El síntoma inicia la búsqueda de el agente causal o el mecanismo que llevó al deterioro y por lo tanto que podamos generar un tratamiento mucho más preciso y eficaz. El enfoque que vamos a adoptar es muy similar y similar al del análisis de la conducta. Conductas como una mala comprensión del lenguaje, un nivel bajo de lectura y escritura, o una conducta social o motora torpe son síntomas que contribuyen a que podamos entender un poco, haciendo un análisis, cuál es el mecanismo que está deteriorado, es decir, cuál es la causa. Entendiendo que esta causa tiene un origen orgánico, tiene un origen a nivel de del sistema nervioso central. Es decir, que entenderemos que una de las principales causas de lo que vamos a hablar en el día de hoy, a lo largo del diplomado, es que el sistema nervioso central, particularmente la corteza cerebral, es uno de los mecanismos causales más importantes. Y hablaremos mucho más al detalle sobre eso. Eso, así será para muchas de las conductas que vamos a hablar. Por ejemplo, compulsiones, que, digamos, a nivel psicológico, pues normalmente son patológicas y la psiquiatría, pues, hace como un proceso de diagnóstico. Realmente nosotros vamos a tratar estas conductas como un punto de partida para, eh, o sea, cualquier conducta anómala será una señal para nosotros mirar posibles mecanismos de deterioro, mirar o investigar posibles mecanismos de deterioro. El término análisis seguramente nos lleve a principios más psicoanalíticos. Nosotros vamos a hacer hincapié en conceptos más relacionados con planos conscientes, con aquello que podemos cuantificar, y vamos a tocar también las emociones como aspectos motivacionales, también desde una perspectiva también histórico-cultural, pero vamos a ir poco a poco. Ahora quiero como esa introducción al enfoque, entender que las mismas conductas, pues entonces, es decir, que cuando se genera una conducta, pues hay condiciones que la generan y debemos entonces entender que cada condición, pues requiere entonces un tratamiento diferente. Vamos con el siguiente. Hay muchos niveles posibles de análisis. Si nosotros aceptamos la idea de que analizar la conducta manifiesta en sus componentes o factores subyacentes puede ser útil, es decir, que lo que acabamos de mencionar, tomar en cuenta
qué es lo que causa la conducta y entender que la conducta en sí misma pues es la que nos permite acceder un poco a los mecanismos de deterioro. Si nosotros podemos acceder a eso o aceptarlo así, entonces vamos a poder entender esos factores subyacentes. Es decir, que nosotros vamos a poder elegir el nivel en el que vamos a realizar el análisis. En el diplomado, nosotros vamos a tomar en cuenta y vamos a explicar cada uno de esos niveles de análisis, viéndolo desde una perspectiva del ciclo vital. Es decir, vamos a empezar por la infancia y terminaremos en la adultez. Entonces, si lo pensamos de forma jerárquica, debajo de la conducta que nosotros podemos observar, pues estaría el procesamiento de la información, todos los mecanismos de output motor. Output sería salida de la información y todos los conocimientos que tenemos de cómo funciona el cerebro, es decir, los sistemas neurales que hacen posible que se dé la conducta manifiesta. Desde la neurociencia, pues existen razones suficientes como para pensar que este nivel de análisis, es decir, cómo funciona el cerebro, pues es bastante útil. Mm, Hay que entender también que es una arista, es una de las posibles formas en las que podemos entender por qué se presenta una conducta. La relación entre niveles de análisis normalmente nos puede confundir. Por ejemplo, los padres que se enteran de que su hijo ha sido diagnosticado como autista o psicótico, que son términos que tienen que ver más con el nivel conductual de análisis, quizá estén desconcertados al saber que las anomalías en niveles de análisis bioquímicos o electrofisiológicos pueden estar presentes en el hijo de forma diferente a un niño sano. Es decir, que distintos niveles de análisis pueden indicarnos o no eh, el estado de salud de un niño. Lo que abruma mucho es que existen estados neurofisiológicos característicos para niños sanos y para niños no sanos, donde puede aparecer una misma sintomatología en ambos casos. Es decir, que una alteración en un neurotransmisor puede generar una sintomatología que no se causaría en un paciente sano, y en ese sentido, las personas que presentan conductas anómalas, diríamos que puede estarse asociado a un estado biológico particular. Sin embargo, eh, existen inconsistencias que nos llevan a entender que lo que sabemos sobre el cerebro es limitado. ¿Eso qué significa? Que nosotros, por más que queramos decir cómo funciona el cerebro, no lo sabemos del todo. Porque encontramos estados biológicos en pacientes, estados biológicos de pacientes como si estuvieran enfermos, pero no se presenta la sintomatología. Entonces no tiene sentido, debería de ser una regla como general, que todo paciente en un estado biológico de enfermedad, pues genere síntomas de enfermedad y no necesariamente pasa. Y viceversa, estados biológicos de sanos pueden generar también sintomatología. Entonces, por eso es necesario tener en mente que hay muchos niveles posibles de análisis, no uno solo. Lo siguiente que también es importante tiene que ver con el trastorno emocional, que normalmente lo interpretamos mal. La conducta de los niños que habíamos hablado anteriormente del salón de clase, la podríamos definir como una conducta emocionalmente alterada. Normalmente en conversaciones normales, los términos
van a aplicarse a conductas que no parecen adecuadas a la situación o que parecen suponer una expresión emocional excesiva o inadecuada. A modo, digamos, como de descripción, la terminología no es censurable. Por desgracia, la frase de trastorno emocional la utilizamos con frecuencia para contrastarla con trastornos orgánicos. En este uso a menudo un conjunto implícito de significados transmitidos indicativos de que el trastorno emocional es causado por factores ambientales, experiencias o relaciones concretas, mientras que el trastorno orgánico se debe a cierto daño o limitación del ser físico del individuo, es decir, de el soma, el cuerpo. Estos significados a menudo son tan marcados que la presencia de conductas emocionalmente alteradas lleva a muchos profesionales y gente en general a concentrarse exclusivamente en factores ambientales y experienciales cuando intentan comprender y tratar estas conductas. Este énfasis es desproporcionado y tiende a generar un error. Los trastornos emocionales pueden ser una consecuencia directa de cierto deterioro físico del cerebro o derivarse de experiencias y sucesos en los que no se ha producido ningún daño. Como mencionábamos en el punto anterior, de que hay muchos niveles posibles de análisis, pues aquí sucede algo similar. Es decir, que aunque no se haya producido ningún daño orgánico, se puede presentar un trastorno emocional, pero también tener un trastorno orgánico como consecuencia, tener entonces un trastorno emocional. Para complicar más el asunto, también puede tener lugar como reacciones de la personalidad a cambios en la función y la capacidad cerebral. La presencia de síntomas emocionales no nos dice nada sobre la causa o la fuente del problema. Esto es especialmente cierto si tenemos en cuenta que algunas de las reacciones más habituales y destacadas que se producen tras lesiones cerebrales son emocionales en su forma de expresión. Es decir, que cuando ustedes eh, observan traumatismos craneoencefálicos posterior a un accidente, por ejemplo, vehicular, normalmente la expresión típica de ese desorden orgánico tiende a ser emocional. En consecuencia, para describir ciertas conductas es adecuado utilizar el término trastorno emocional. Tras observar conductas emocionalmente alteradas, es inapropiado y erróneo dar por supuesto que éstas o no están determinadas o provocadas por factores orgánicos, ambientales o ambos. La presencia de un trastorno emocional acaso indica que algo no funciona, pero no qué es lo que no funciona. Este aspecto pues concuerda con lo que estábamos hablando hace un momento, de que las conductas no se generan forzosamente de la misma manera. En el siguiente tenemos la naturaleza y cultura, el tejido y la experiencia interactúan para producir la conducta. Todos los tratamientos proporcionados por el profesor, en el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente, fueron intervenciones ambientales o experienciales. No se utilizaron fármacos, cirugías, electrochoques, aunque el profesor tenía claras evidencias del deterioro cerebral en cada caso. Es decir, de que cada niño que tenía cada conducta tenía un desorden orgánico de base. Pese a eso, toda la intervención fue experiencial ambiental. También se recuerda que las intervenciones fueron distintas para cada niño. En nuestra sociedad hay una tendencia a considerar que la naturaleza o los tejidos y la cultura o la experiencia son cosas separadas. Los asuntos de la carne y de la mente están aislados en dominios distintos y se creen gobernados por principios y estándares distintos. Nosotros hemos de insistir en todo lo contrario. En lo que se refiere al tratamiento de los trastornos de la conducta, esta dicotomía a menudo lleva a que los que tienen una perspectiva orgánica o natural a contar exclusivamente con fármacos e intervenciones físicas como métodos de tratamiento.
Los partidarios del enfoque cultural o ambiental puede que utilicen exclusivamente intervenciones conductuales, educativas o psicoterapéuticas. Y como señalábamos anteriormente, frecuentemente sin tener en cuenta más que la conducta misma. En ese sentido, recordar entonces que tenemos diferentes niveles posibles de análisis, no solamente desde la conducta, aunque las intervenciones del profesor fueron ambientales, cada una estaba guiada por un conocimiento de las características propias del niño y la propia discapacidad o la propia capacidad en el proceso de la información, en el procesamiento de la información. Si hubiera utilizado fármacos o cirugía disponible para tratar cada afección de manera racional y eficaz, el profesor las habría recibido con agrado porque le facilitaría muchísimo su trabajo. Si los hechos que pensábamos anteriormente en esos ejemplos, donde el día a día del profesor con los niños, vamos a encontrarnos entonces un profesor que interviene con resultados muy diferentes. Nuevamente, la comprensión que va a posibilitar una selección de las intervenciones ambientales en la discapacidad del sistema nervioso debe esperar a las explicaciones y a lo que vamos a abordar pues, a lo largo del diplomado. En este momento en particular, el principio, digamos, general es que la constitución y el tejido no operan en el vacío, no operan en abstracto, sino que interactúan continuamente con el entorno para producir una organización nueva que en muchos aspectos es única. En cuanto a este concepto de interacción entre organismo y entorno, hay una consecuencia que no solo es la estructura y la función cerebral influyen en la conducta, sino que la conducta y la experiencia también pueden influir en la función y la estructura cerebral. Y esto, digamos, es muy, muy interesante, porque allí es donde está la puerta de entrada a la intervención y por lo que ustedes, digamos, están haciendo también este diplomado. Respecto al estrés y la autorregulación, todos estos elementos que hemos mencionado anteriormente es o sea, la ausencia del profesor en el aula, cuando presencia el ataque, es una fuente de estrés para algunos de los niños. El estrés es un término que transmite una idea de amenaza y riesgo ambiental, pero que presenta también límites imprecisos, porque se refiere a un estado subjetivo que normalmente es determinado por una combinación de hechos externos objetivos, por ejemplo, terremotos, incendios, agresiones o crisis dentro del salón de clases. Y el umbral para determinar cuando estoy muy estresado o poco estresado, pues es bastante subjetivo y la sensibilidad interna va a variar de un individuo a otro. Las conductas alteradas de los niños reflejan simultáneamente su extraordinaria sensibilidad al estrés y una muy, pero muy limitada estrategia de afrontamiento o de autorregulación, que serían, digamos, formas en las que pueden responder a esas provocaciones del entorno. El estrés y la autorregulación, por lo tanto, van a ser aspectos distintos de las organizaciones sistemáticas del sistema nervioso y de la conducta. Es un tema que vamos a hablar en poco, en breve. Y en ese sentido, es importante entender el papel que tiene esta diada entre estrés y autorregulación, porque es propio o característico del funcionamiento del sistema nervioso central. Intervenciones específicas y no específicas. La sintonizar, digamos, o ponernos en contexto,
con la respuesta ambiental a cada una de las características propias del individuo, va a tener siempre dos componentes que podríamos denominar específicos y no específicos. Las intervenciones específicas van a estar dirigidas a reducir o a compensar cualquier mecanismo o función deteriorado o deficiente. Recordar que el profesor no habló con Alejandro, sino que se comunicó con él utilizando exclusivamente el lenguaje de signos y que esta reacción se produjo solo con él. Y en ese sentido, entonces, ¿quién era Alejandro? Bueno, Alejandro era un niño sordo, pero esta fue una intervención específica basada en el conocimiento por parte del profesor de qué canales de comunicación tenía Alejandro abiertos durante estados de gran excitación. Por otro lado, el profesor trató a cada niño de igual forma en muchos aspectos, entre ellos tocarlos con firmeza, pero también suavidad, mirarlos atentamente, pero con una sonrisa serena, y salvo con Sebastián, hablarle en un tono tranquilizador y plácido. Estas últimas intervenciones son no específicas, es decir, generales. Las intervenciones no específicas son prerequisitos muy útiles y a menudo necesarios para las intervenciones específicas. Cuando no sabemos lo suficiente, las intervenciones no específicas son con, podríamos decir, a un alto número, muy frecuentes, el único tipo de actuación posible. Estas intervenciones son comparables a las instrucciones para descansar, beber líquidos o tomar aspirinas que se da a alguien que tiene un fuerte resfriado. Podemos contrastar esto con la receta de antibióticos concretos a un enfermo de neumonía bacteriana. El tratamiento específico, los antibióticos, irán probablemente acompañados de otros no específicos, y un resultado satisfactorio puede depender tanto de uno como de otro. El tratamiento de trastornos conductuales sigue patrones similares: la movilidad, la empatía, la estructura significativa, una buena relación, son normalmente de gran ayuda para casi todos los trastornos, para casi toda o la mayor parte de situaciones. Y son normalmente prerequisitos para cualquier otra intervención muy específica. Es decir, cuando tenemos conocimiento del niño que tenemos delante, pues podemos ser mucho más específicos. Y en ese sentido, es muy importante que podamos darle cabida, darle asiento a estas ideas, porque van a ser las que vamos a ir a lo largo, digamos, del diplomado construyendo. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a seguir en un siguiente video con cómo funciona el cerebro. Entonces vamos a meternos de lleno ya en lo que tiene que ver con el funcionamiento cerebral. Recuerden las dos lecturas que tenemos, las lecturas de contexto que nos permiten un conocimiento también del tema. Hasta una, nos vemos dentro de poco.